Hoy tengo el privilegio de conversar con un hombre cuya historia trasciende los títulos que ha ocupado. Empresario, servidor público, pensador, pero sobre todo, alguien que ha vivido con principios, aun cuando esos principios le costaran comodidad, tiempo y aprobación. Desde sus comienzos marcados por el sacrificio de unos padres que dejaron todo atrás en Cuba, hasta su decisión de no cobrar salario como secretario de Desarrollo Económico en Puerto Rico. Manolo Sidre ha demostrado que el propósito no se negocia y que la coherencia, aunque incómoda, es más valiosa que cualquier cargo. Esto es Jafet Santiago Podcast. Manolo Sidre. Cuando tuve que ponerme a estudiar tus entrevistas, tu carrera, pedí hasta una biografía, no sé ni por qué pedí una biografía, pero cuando yo vi la biografía, dije, ok, ¿por dónde empiezo esta entrevista? Este hombre ha hecho de todo. Y dije, pues la voy a estructurar de cierta manera porque no quiero que se me escape nada de lo que yo quisiera preguntar y de las cosas que yo entiendo traen mucho valor a nuestra audiencia. Mirando atrás, específicamente a los desafíos que enfrentaste después de dejar Cuba, que sé que llegaste a los 7 años. ¿Cuál es una creencia profundamente arraigada sobre el trabajo y la resiliencia que tus padres te inculcaron y que aún hoy te guían? Mira, el tema de Cuba es un tema relevante en esta conversación, porque yo salgo de Cuba a los 8 años. Y si tú me preguntas a mí si yo sabía a lo que iba cuando salí de Cuba, te digo que no. Y dentro de todo, pues como mi familia por parte de madre habían venido a Puerto Rico, somos de origen español, y alguna había ido a Cuba, otra a Santo Domingo y otra a Puerto Rico, pues esa transición Cuba-Puerto Rico no fue tan difícil como para muchos, hasta que te enfrentas con la realidad. Hasta que te enfrentas que viniste solo, que tu padre se quedó, que tus primos son tus primos pero tú no los conoces, de que ya no es pedir y toma, ya es pedir y no hay, y empiezas entonces a realizar otra vida en ti, pero siendo niño. No es lo mismo. Así que yo vestía de mis primos, cada cual se lo agradezco infinitamente por muchos años, calzaba de ellos y aprendí a comer lo que había, contrario a lo que de donde venía, que comía lo que me daba la gana. No es porque mi familia fuera millonaria, sino que éramos clase media normal y vivíamos bien. Donde realmente cobra relevancia lo de Cuba y contesta tu pregunta es cuando pasan los años. Es cuando pasan los años y tú vas creciendo con el absoluto convencimiento que nadie te va a resolver el problema, incluyendo tus padres y tu madre. Y que cada cual en la familia tiene un rol y que no hay de otra. Yo nunca me sentí menos porque mi papá lo que hacía era trabajar o mi mamá. Yo nunca me sentí menos por no pertenecer a un club social. Yo nunca me sentí menos. Simplemente es lo que nos tocó vivir. Y esa adaptabilidad de lo que nos tocó vivir es lo que me dio la resiliencia para emprender y no solamente para emprender, para internalizar fuera de toda duda en mi vida de que era mi responsabilidad y punto. Así que del proceso de dejar donde naciste a llegar donde decidiste morir, hay un proceso de aprendizaje que me inspira a decirte fuera de toda duda razonable que muchas veces le doy las gracias a Fidel Castro. Porque los empujó a esto. Porque me empujó y porque desde que tengo uso de razón he estado bien claro que a mí nadie me va a resolver el problema. Eso es algo, no sé si es cultural a nosotros en Puerto Rico, no sé, pero hay ciertas culturas que enseñan eso, pero hay otras que no. ¿Cómo tú ves eso en las raíces del pueblo puertorriqueño?
Mira, a veces he pensado si esto es genético o está en el DNA, pero hay una gran cantidad de puertorriqueños del pasado, que tienen dos chips. Uno le dice, busca quien le resuelva el problema, y otro te dice, búscate a quien echarle la culpa por no resolver el problema. Y esos dos chips no son porque nosotros seamos marcianos. Esos dos chips vienen por una relación con los Estados Unidos totalmente disfuncional, donde la lealtad no se debe a otra cosa, en la gran mayoría, que no sea el bienestar que pueda traer esa unión. Claro. Y no necesariamente a una fidelidad y una lealtad de ambos sitios, de ambas partes. Así que, si tu pregunta fuera si yo entiendo que la relación, no estoy hablando de la calidad de vida, estoy hablando de la relación con los Estados Unidos, ha sumado, yo tengo que decirte que desde mi perspectiva pudo haber sumado más. Y esto hago un paréntesis muy rápido. Siendo secretario de Desarrollo Económico, estuve en un cónclave en Nueva York que se llama New York, Puerto Rico Now. Y llegaron a mí una serie de funcionarios, todos ellos ligados al mundo financiero, de hedge funders, como exigiéndome por qué no nos pagan. Y llega el momento que fue hasta molestoso, específicamente una gente que le había dado $3,000 millones a Prepa, ya Prepa en problemas. Y yo lo miré de frente y si ustedes preguntaron a la hora de dar si realmente Puerto Rico tenía la capacidad de pagar, Wow. ¿ustedes hicieron esa pregunta? ¿O simplemente ustedes se ampararon a que no matter what, esta gente me va a pagar? Pues yo quiero decirle que en este momento tenemos un problema. No tenemos solamente un problema. Tenemos un problema, ustedes y yo. Ustedes me dieron sin accountability y yo cogí prestado sin condiciones. Wow. Así que la responsabilidad es de ambos. Si yo tengo un hijo a quien se lo doy todo desde que nace y mañana no sabe trabajar, ¿de quién es la culpa? Claro. Y es lo mismo que sucede aquí. Así que otra vez, desde el contexto del boricua, por eso es que somos la joya del mundo individualmente hablando. ¿Por qué? Pues porque es el sálvese quien pueda. Es la única forma de destacarnos porque colectivamente no estamos alineados. Colectivamente el país no está alineado. Por eso tú puedes cerrar los ojos y pensar que Cooperstown, que es donde se juntan los mejores talentos del béisbol mundial. Tenemos 5. Somos 5 en una isla de 100 por 35 de 3.5 millones de habitantes. Si lo comparas con cualquier estado, somos más que cualquier estado. Claro. Por eso el que dirige la misión a Marte es boricua. Por eso el 65% del egresado de Mayagüez de Ingeniería se va a Estados Unidos. Por eso es que muchos de los gerentes generales de compañías de medical devices, farmacéuticas, entre otras, son puertorriqueños. Los artistas. Porque el talento está aquí. Pero lamentablemente lo sabemos hacer extremadamente bien de forma individual. Wow. Nunca había... No lo hacemos de forma colectiva. Dios nos libre que este país entendiera realmente lo que es la solidaridad ciudadana en un proceso de recuperación. ¿Cómo se aprende eso? Yo tengo que decirte que yo aprendí eso cuando vi que no me podía comprar unos zapatos nuevos, cuando no pude comer la carne que me gustaba, cuando no podía tener todo lo que quería. Y la respuesta a tu pregunta es cuando realmente llegué al fondo del barril. Nosotros no hemos llegado a ningún fondo porque siempre nos rescatan. Siempre. No estoy deseando eso a mi país, al contrario. Pues tengo 8 nietos, 4 hijos. Claro. Pero sí te estoy diciendo que el aprendizaje de una solidaridad comunitaria, como debe de ser, no nace en la abundancia. Nace en la necesidad. Yo nunca en mi vida he producido una sola idea buena con 50 pesos en el bolsillo. Yo he producido ideas cuando no tengo dinero, cuando tengo que buscar la alternativa para salir adelante. Ahí es que yo soy bueno. Así que yo estoy completamente convencido que este país
Lo ha demostrado en eventos muy, muy regados, pero lo ha demostrado. Y voy a empezar con un evento que posiblemente tú eras muy joven. La regata de 1993, la Gran Regata. Me acuerdo, pero era un niño, pero me acuerdo. La Gran Regata reunió al mundo entero en Puerto Rico y el país se volcó para hacer quedar bien al país. Le hicimos un espectáculo lo que hicimos en aquel momento. Lo hicimos en la pandemia. Lo hicimos en las 12. Lo hicimos en Vieques. Esos son otros 20 pesos. Pero la respuesta es que sí. La respuesta es que la solidaridad llegó a una causa. Exactamente. A una causa, pero nos conformamos con una sola cosa. No, de acuerdo. Nos conformamos con sacarla. Nadie estuvo presente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Claro. Y por eso hoy Rupert Rowe es una ruina. Una ruina. Una ruina, como lo fue Raimi Field en su momento. Pero en el caso específico de María, esos primeros 90 días de María, viviste a flor de piel un país solidario. Esos primeros meses de la pandemia, viviste a flor de piel un puertorriqueño creativo, un puertorriqueño comprometido. Pero nos dura poco. Nos dura poco. Así que cuando miramos el entorno actual, que no es distinto, como le decía yo al muchacho que me recorta, Way Delgado, le decía, mi negocio yo lo fundo con los intereses al 20% y el barril de petróleo por primera vez en la historia excediendo los $100. Wow. Esto fue cuando empezaste. Cuando empecé, ese fue tu escenario. 77. Y yo tengo que decirte que si tú me preguntas a mí dónde los managerial skills realmente salieron, dónde la conciencia presupuestaria salió, dónde la mirada al gasto y al costo estaban más presentes más que nunca, fue en esas dos etapas. Yo nunca tuve problemas en la miseria, en esa miseria que empecé. ¿Sabes cuándo tuve problemas? Cuando empecé a ver los chavos. Ahí fue que lo hice. Ahí fue que empecé a dañarlo, papo, como decía un maestro que yo tenía. Así que, otra vez, contestando tu pregunta de cómo lo hacemos, pues vamos a necesitar ayuda de ciertas circunstancias que por lo que yo estoy viendo en el panorama van a venir. Y cómo esas circunstancias nos van a permitir aflorar como pueblo y entender que las soluciones de Puerto Rico no pueden estar en manos de 27 senadores, 52 legisladores y un ejecutivo. Ellos son los empleados nuestros. Uh-huh. Las soluciones de Puerto Rico tienen que estar en el país, en el pueblo. Y quien elige es el pueblo. La radiografía del pueblo es a quien tú eliges. Esa es la radiografía del pueblo. Ok. Sí, concuerdo contigo 100%. Pero entonces vemos ese reflejo en nuestros políticos, que no es más que otra cosa que el reflejo del igual pueblo. Que yo, seguro. Llega entonces un tema de educación, un tema de educación al país. Pero entonces tú dices, ¿por dónde empiezas? Porque son mínimo 3 generaciones o 4 generaciones que tienes que atacar simultáneamente. ¿Por qué? Si tú le tratas de inculcar a un niño que está, yo tengo 3 hijas, mi nena de segundo grado, la maestra por la que la esté tratando de llevar. Pero si yo como padre no estoy alineado con lo que le están enseñando, pues ¿qué pasa? Llega a casa y no pasó nada. Seguro. ¿Cómo se resuelve este tema? Esto. Mira, voy a usarte de ejemplo las 2 enfermedades más críticas que hay en Puerto Rico. La parte de diabetes y la cardióloga, la parte de cardiología del corazón. Claro. Esas 2 enfermedades le cuestan al sistema aproximadamente $30 millones al año. Somos el 5º país con mayor incidencia en diabetes y con mayor incidencia en enfermedad del corazón. Wow. ¿Dónde se origina el tema de diabetes y el tema del corazón? Alimentación. ¿Dónde vemos una rutina alimentaria alineada al futuro? Cero. Y tú dices, ¿es difícil? No es difícil, es cómo tú le das la prioridad a lo que tienes que darle prioridad. Pero ahí es que volvemos. Pues, es la educación de quién toma decisiones para que se implante lo que debe ser, estar en la escala de valores arriba, y no está. Pero ahí quiero llevarte en ese texto. El cuadro de Donald Trump, lo que está haciendo Donald Trump en este momento, la gente que votó por él, es para que hiciera esto. De acuerdo. No tengo duda. Lo que están mencionando. Lo que tengo duda. Es el reflejo. Si en lo contrario,
sea la señora gobernadora o cualquier candidato mañana, le dice al país que de 110 agencias gubernamentales nos vamos a enfocar en 4. Le dice al país lo que hay que hacer desde el contexto educativo, el contexto de salud, el contexto de seguridad. Le dice al país lo que tenemos que hacer en tema de ley y de orden. Tú y yo sabemos que no sale. Es que Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del político? No. Pero ahí es que voy. Pues entonces, donde primero tenemos que crear, por eso el tema solidario es el gran ausente en la conversación. Pero hace falta entonces la educación para entender lo que es solidaridad y entender... Ahí te llevo entonces a una conversación que tuvimos fuera del aire. Estas generaciones de jóvenes exitosos no se pueden conformar con venir a un programa como este y hablarle que he tenido éxito haciendo esto, aquello. Es que en adición a eso, esta generación se tienen que insertar con un proceso educativo, porque al final del camino quien va a finalmente decidir eso no es tu papá ni yo. Somos nosotros y ustedes. los hijos. Son ustedes, pero si te quedas en la retaguardia, si te quedas en los bleachers y no te insertas en el juego de pelota porque no quiero que me manchen o porque no quiero que hablen de mí, pues entonces, como dice el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos, si no vas a hacer nada, no te lamentes. Eso es me está confrontando esto. Si no vas a hacer nada, no te lamentes. Y otra vez, yo te puedo asegurar, Jeffrey, que yo nunca en mi vida, y no lo digo nunca en mi vida he trabajado lo que yo he trabajado en los últimos 4 años. Nunca. Yo no le cobré un centavo al gobierno, pero yo creo que si a mí me tocara volver a hacer algo parecido, yo no lo hago por menos de 5 millones de pesos al año. De tanto trabajo. Mira esto. Yo nunca en mi vida había visto tanto bullying a una persona que lo único que quiso fue servir. Pero peor aún, yo nunca en mi vida vi a ningún gremio que me conoce, que sabe quién soy, defenderme públicamente de cualquier cosa que no fuera cierta. ¿Qué te dice eso en el fondo? Que no hay apoderamiento ni responsabilidad. Cuando Sila Calderón decidió no postularse para la gobernación, ella había desarrollado Puerto Rico 2025. Fue el primer assessment que se hizo en este país completo, que tenía dos fases. La primera, el assessment, y la segunda, envolver al sector privado para la ejecución. Claro. ¿Sí? Cuando ella decide no presentarse para oficina, para la gobernación para el próximo cuatrienio, yo le pido que me dé Puerto Rico 2025. Y me lo entrega. Y me acuerdo que fue una actividad en el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, y le estamos entregando al señor Manuel Sidre, y un donativo de 250,000 pesos. Yo públicamente no se lo acepté. No se lo acepté porque mis palabras fueron sencillas. Señora gobernadora, si el sector privado no puede costear este cambio que Puerto Rico necesita, ¿de qué estamos hablando? apague la luz, gobernadora. No hay que hacer nada. Te comento esto porque cogí el maletín que me dio, el maletín simbólico en stainless steel, y fui a Nueva York, a la oficina de E.T. Kearney, quien había hecho el proceso para Puerto Rico. Y me entrevisté con Simon Bell, que era su presidente. Y le dije todo lo que te acabo de contar. Y me dice, yo le voy a compartir todo lo que yo tengo, todos los assessments, el plan, la estrategia, el plan de negocio, todo. Pero yo quiero ir con usted a la última página. Y la última página decía que Puerto Rico necesitaba cambiar sus modelos. El modelo económico a uno de empresarismo, claro, y de no dependencia. ¿Qué es lo que volvemos al punto de? No son cupones. No dependencia. Es que si no me lo dan, no lo hago. Número 2, el modelo social a uno de apoderamiento y de responsabilidad. Asumir responsabilidad. Y el modelo ambiental a uno de sustentabilidad para evitar que las decisiones que tomemos hoy perjudiquen a las próximas generaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Mi querido hermano, yo me di a la tarea junto con Iván Méndez, que había sido presidente del Scotiabank, a tocar las puertas de todos los stakeholders de Puerto Rico, incluyendo gobernadores. Aníbal fue el primero, Luis Fortuño fue el segundo. Con el plan. Con todo, con ahí, el documento ahí, que ha hecho, ahí, pago, no tenías que ahí. un centavo. Lo único que le pedí al gobierno, que la misión que yo tenía de país,
en vez de poner una foto del gobernador, la pusieran en las oficinas. Y la visión era bien sencilla. ¿Cuál era? Puerto Rico, capital del conocimiento, un país de oportunidades, que cuida al niño, que respeta a los envejecientes, que vive en armonía con su defunción ambiental y que busca una calidad de vida eterna. Wow. Esa era la visión. Gobernador de turno, promuévala. Yo me encargo en el sector privado. Wow. Tocamos las puertas de todo el sector privado. Gatorrey, empezando por ahí. ¿Y qué pasó? La mayoría de las personas que tocamos la puerta nos dijeron que eso era imposible, que lo que decía ese estudio no era verdad. Y lo que decía ese estudio es que lo que estamos viviendo hoy debió haber ocurrido hace 20 años atrás. Wow. Así que otra vez, yo no, hablábamos fuera del aire que yo he hecho muchas cosas. Yo he tratado de hacer muchas cosas. Yo quisiera ver, sentarme aquí, sentarme contigo y decir, ¿sabes qué? Traté 3 y 2 funcionaron. Es que he tratado de hacer muchas y muchas veces me he quedado con la frustración de que no pasa. El sector privado, creo el andamiaje, levanta $1 millón en fondos públicos, en fondos privados para adelantar la causa de 2025, que se llamó entonces la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico. ¿Esto fue qué año? Esto fue 2005, Ok. 2006. 20 años atrás. Con la misma, viene un grupo de sector privado muy famoso, unos nombres espectaculares que no los voy a reservar. Big names. Y me dice, nos queremos que nos dé la alianza para llevarla al próximo nivel. Hicieron una fiesta enorme allí en Bayamón, en el cerro aquel, el Mogote, que es el Parque de la Ciencia. Allí llegó who is who de este país. No pasó nada más. Pero decidiste soltar el... Porque otra vez, yo estaba en pleno desarrollo de mi negocio. Claro, tú estabas... Yo había dedicado 5 años, 4 años a los industriales y 5 años a esto. Sí, ya te tenías que enfocar en lo tuyo. No, oye, y lo triste es que se quedó ahí. Por eso es que a la hora de echar culpas, y no es mi responsabilidad jamás en la vida, todos somos culpables. Ok, pero estamos hablando 2005, esa época, que vemos ese esfuerzo tras bastidores que tú estás haciendo fuera de la parte... Yo y unos cuantos más. Claro, y un grupo, me imagino, que no estaba solo. Sí. En el 2016, tú te lanzas como candidato independiente. Mira lo que fue una cosa de la vida. Yo había estado muy envuelto en el 2014, en este tema de la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico y otras funciones más. Yo presidí vicepresidente de la Cámara, yo presidí la Asociación de Productos de Puerto Rico, yo estuve muy activo. Y obviamente me viene a ver un grupo de personas en el 2015 para que yo sea presidente de un partido. De los principales. No, de un partido. Hubo uno de un principal, pero no me interesó. Ok. Y yo sigo creyendo que la palabra partido lo que hace es que divide. Full. 100%. No tengo la más mínima duda. 100%. Y yo le dije que no. Me acuerdo que el partido se llamaba Partido Democrático, no sé qué cara. No me acuerdo. Y tú, no voy. Que yo estaba dispuesto a evaluar una posible candidatura para gobernador independiente, pero no con la aspiración de ganar, con 3 estrategias puntuales. Número 1, convocar a otros a que se inserten. Número 2, cambiar la conversación. Y número 3, sacar un número de votos lo suficientemente sólido para enviar un mensaje. Con esos 3 principios yo me presenté un grupo de trabajo, sin pedir un centavo al gobierno, de fondos propios, levantamos 27.600 endosos y registramos finalmente la candidatura de Manuel Sidre a gobernador de Puerto Rico de forma independiente. Noviembre del 2015, enero comenzó la campaña. ¿Qué pasó en esa campaña? En esa campaña pasaron cosas bien interesantes. Alexandra Lugar era una de ellas. Claro. David Bernier era otro, Ricardo Rosselló era otro, María de Lourdes era otro, Luis Bernabe era otro. Pero por primera vez, en un debate público, se empezó a hablar de grasa. Claro. Se empezó a hablar de estrategia. Claro. Se empezó a hablar y ese cambio de paradigma de un debate de tirantera, como tú y yo lo conocemos históricamente, se convirtió en un debate de altura. Sí, es que elevaste la vara. Elevamos la vara. Claro. Elevamos la vara. Claro. Y eso es algo que cuando tú te propones unos resultados posibles, no ambiciosos y soñadores, te trae satisfacción. Te repito, convocar a otro, subir la vara y cambiarla. Y logramos 97.000 votos. Y eso
no, sin duda alguna demostró que Puerto Rico estaba listo para escuchar de forma distinta. ¿Qué hubiésemos hecho distinto? Tal vez Alexandra y yo nos hubiésemos unido. Y tengo que reconocer siempre que ella tocó las puertas mías y ya era muy tarde, ya yo estaba listo para lanzarme. Ya yo tenía un grupo, pero sí lo hizo ella. ¿Y qué pasó con ella? Entró después en el cónclave político de Agenda Ciudadana y el resto es historia. Así es. Se perdió una gran líder de este país. Brutal. Una gran Pues líder lo mismo. que tiene ideas claras en educación. Y es lo que pasa. Entonces, ¿en quién volvemos a dejar las cosas? Lo mismo decía. En el político que tiene dos estrategias. El ser electo y el ser reelecto. Y esa no es la prioridad del país. Fast forward. 2020. Gana, no te postulas, No. pero recibes una llamada Sí. y aceptas ser secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Cuando yo termino mi campaña política, Ajá. y quiero llevarte porque para que esta respuesta te la puedo contestar con esto. En el 2015 yo me retiro. A nivel privado. De mi negocio. Te Yo retiras. vendo mi negocio Tú en lo vendes. 2015. Ok. Le vendo una participación, una parte a mi hijo Mateo y la otra parte a un grupo de inversionistas con mi hijo Guillermo. Y yo me retiro. Y me dedico desde septiembre del 2015 hasta diciembre del 2016 en lo que ya te acabo de explicar. En el 2017 cojo a mi esposa y vamos a dar una vuelta porque la verdad que estoy y me voy a viajar, voy a 2 o 3 sitios y cuando regreso digo, ¿y qué caramba yo voy a hacer ahora? Porque un tipo como tú. Porque yo no me retiré porque me quería retirar. Yo retiré porque me hicieron una oferta que no pude decir que no. Bueno, claro, en el exit tuyo. ¿Tú entiendes? Claro. No puedo decir que no. Pero no me quería retirar. Ok. Así que cuando viene el 2017, nos envolvemos con Jay Fonseca, Anabel Torres Colbert, Paco Javier Arraiza y otros más en un esfuerzo que se llama Por los Nuestros, que es llevar energía renovable a los acueductos comunitarios en Puerto Rico para que no dependieran de prepa y tuvieran agua. Y ahí conseguimos unos chavos con Direct Relief y metimos como 25 millones de pesos, entre una cosa y la otra. Y lo otro que hice es que presidí la Junta de Directores del Hospital Pediátrico de Centro Médico porque se convirtió en el centro de acopio de María. Claro. Así que entre María, le debo a María, que me ocupó mi tiempo. Me ocupó mi tiempo. Y en el 2020, en noviembre del 2020, a mí me llamó el señor gobernador, que no sé quién nos recomendó, no sé quién me recomendó. Yo hice 3 cosas muy rápido. Gobernador, yo no soy de su partido, yo no soy político, y yo en un momento dado fui contrincante de usted, porque fue así. Claro, y señalaste puntualmente las cosas. Yo estoy buscando un promotor de Puerto Rico. Te confieso, me viré, fui a donde mi esposa, me asusté. Una cosa es dirigir el juego desde los bleachers y otra cosa es estarle abajo. Está allá abajo. Y mi esposa me dice, tú llevas 25 años diciéndole al país que nos tenemos que insertar. Te tocó. Te llegó la hora, papu. Y yo le escribí una carta al gobernador que le aceptaba la posición con 5 condiciones. Demanding. La primera de ellas, que me reportaba directamente a él, a ningún subalterno. Número 2, que yo no iba a participar de ningún evento político. Número 3, que yo elegía a mi equipo. Número 4, que no tenía necesidad ni de entourage, ni de chofer, ni de un divino, simplemente para funciones puramente oficiales. Y número 5, que no le iba a cobrar un centavo. Wow. El gobernador recibió la carta y me dice, es la primera vez a mí que una persona a quien yo le ofrezco una posición me exige algo. Dice, gobernador, es la primera vez que usted llama a una persona que no tiene necesidad de estar en el gobierno para que lo ayude. Así que usted decide, gobernador. Y el gobernador, donde quiera que esté, me respetó esas 5 condiciones, me dejó trabajar. Yo fui el CEO del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Pude trazar la política pública, obviamente alineada al señor gobernador, basada en la educación, en el talento, en el acceso a capital, en permisos, en energía asequible, de manera tal que pudiéramos ser un país competitivo para, como decía el refrán de la película Dream of Fields, we build and they will come. Claro, Disney lo decía, todo el mundo. Sí. Así que eso fue una oportunidad que me dio la vida de servir a mi país. Le había dicho que eran por 2 años, me quedé 4 años. Nunca en la vida pensé que el país, muchas áreas, sobre todo este grupo pequeño, pero que mucho ruido hace, que no hacen otra cosa que criticar, que no traen una idea a la mesa,
pero que realmente él me daba la energía suficiente para seguir trabajando y luchando por el país que yo creo que queremos y que merecemos todos los puertorriqueños. Cuando tú entras, y como bien señalas, una cosa es uno criticar o señalar desde afuera, pero cuando uno entra al juego, es que se sabe cómo es la vuelta. Cuando tú te metiste, que empezaste a ver literalmente el tema del desarrollo económico, las finanzas, todo lo que es Puerto Rico ahí, pero first hand. ¿Qué te diste cuenta que a lo mejor tú tenías otra impresión cuando estabas desde afuera? Y ya cuando estás dentro dijiste, esto es otra cosa. Pues fíjate, la impresión fue positiva. Lo que yo validé las primeras 6 meses de estar ahí, es que lo que necesita el gobierno son lideratos. Meaning, el dinero corre, fluye, está. Con liderato, tú empowers la gente. Yo te puedo decir que yo tuve una agencia que por 4 años, más orgulloso no me pude haber sentido de ella. Gente comprometida con conocimiento de verdad. Y donde se trancan las cosas, es cuando tienes que cruzar otras barreras que no están en tu agencia y te encuentras con una falta de liderato y una falta de visión. Puerto Rico se resuelve con una visión común. Pero no tenemos una visión. Tú, que eres un ciudadano respetable, dime cuál es la visión de Puerto Rico. ¿Tú la conoces? No existe. Dime cuál es la filosofía educativa de Puerto Rico. No existe. No existe. Pues, ¿cómo tú vas a saber para dónde vas si no sabes? Ya llegaste. Ante la falta de visión, que muchos le llaman política pública, eso no es política pública. Visión es a largo plazo. Y las tácticas, como usted lo vaya a hacer, pero la visión es importante. Y no existe esa visión. Que estaba en una frase. Pues lo primero que hicimos, pues va a haber una visión al Departamento de Desarrollo Económico. Claro. Su razón de ser. Sí. Lo segundo, un organigrama que yo parecía, no sé, una organización increíble, vacía, hueca. Ponerle cuerpos calientes. Cara. Cuerpos calientes comprometidos con conocimiento. No por ser PNP o popular o por ser independentista. El más apto. Cuerpos calientes aptos. Y número 3, y no menos importante, nunca lo tuve, pero estábamos preparados para que si venía algún tipo de reclamo de fortaleza, porque yo nombro a alguien que no es del partido, que lo sacara, yo me iba primero. Sí. El gobernador lo sabía. Y nunca, ni él, ni la secretaria de la Gobernación, nunca me impusieron a nadie. No cuestionaron. Nunca, nunca, al contrario. Ahora, él es mi jefe. Claro. Él fue mi jefe y yo me honraba en servirlo y hacerlo quedar bien, de forma correcta. Pero eso es una elección. Cuando hablábamos de 21st Century, era con los datos ahí. Cuando hablábamos de Workforce Development, era con los datos ahí. Cuando hablábamos de talento y retener talento, era con los datos ahí. Cuando hablábamos de acceso a capital, era con los datos ahí. Cuando hablábamos de permiso, era con los datos ahí. Cuando hablábamos de energía asequible, era con los datos ahí. No es simplemente para que la gente piense que esté haciendo sin que se esté haciendo. Eso es todo. No, y tú dices, oye, hermano, pero es difícil. No es difícil. Es voluntad. Es voluntad. Es voluntad. Y desde el día número 1, tuvo esta oficina de ustedes que es nueva. De parte de ustedes dos está ponerla que esté derecha. Claro. Si no, esa puerta se daña. Así es. Se daña. Si tú empiezas a desenfocarte y a salirte de tu plan y de tu visión, y porque hay que pagar la oficina, vamos a buscar la forma de hacer lo que haya que hacer aquí adentro, ¿no? Termina en una baja. Se daña. Y no hiciste nada. Yo creo que eso es algo que nosotros como puertorriqueños tenemos que entender claro. Tenemos solución. Tenemos solución. Yo creo que nosotros somos lo que decimos, somos lo que creemos, somos lo que pensamos. Hace falta más líderes con esto. ¿Te arrepientes de haber entrado o haberle dado 4 años de tu vida? Que eso significa quitárselo a tu esposa de tiempo, quitárselo a tus hijos, a tus nietos. Esa es la realidad por lo que consume. ¿Te arrepientes de eso o no te arrepientes? Es lo más mínimo. Y hay una persona más importante todavía, que son mis hijos, mis nietos, mi esposa. Me los quité a mí. Claro. Yo me quité 4 años de vida. Claro, sí. O sea, yo el día que salgo del gobierno cumplo 72 años. Si Dios me da salud, amén, y todo sale bien, bien jugado, me quedan 13. Bien jugado.
porque a los 85 empieza a taparse el carburador. O sea, que bien jugado me quedan 13. De esos 13 que me queda, pudieron haber quedado 17. Pero no me arrepiento, en lo más mínimo, porque yo no soy feliz en ningún otro sitio que no sea en Puerto Rico. Eso es otra cosa importante. A mí no hay nadie que me pueda decir que vivir en España es mejor que vivir en Puerto Rico. Pero, me gusta España. Pero tú lo puedes decir porque tú has viajado. Me gusta España. Yo tengo una propiedad en Estados Unidos. Yo puedo estar 2 semanas allí. En el tercer Watch Your Step o Sunny Day me tengo que ir. Pero eso es bien... Tú lo puedes decir porque tú has viajado. A veces a mí me pasa eso, que a veces yo escucho a la gente que critican y yo digo, esta persona no sabe lo que es Se vivir. mueren por vivir aquí. La gente daría lo que La diáspora esa que llaman diáspora, que no sé por qué le llaman diáspora, se muere por vivir aquí. Por regresar. Allí son un número más. Aquí Allí son un número más. No importa lo exitoso que sean, son un número más. Sí, eres un beta. Eres un beta. Aquí son puertorriqueños. Manolo, tú has tenido grandes éxitos across the board. Te escuché en una entrevista que mencionaste también, porque la gente escucha, no, el tipo es millonario y por eso él puede no cobrar. Yara. No lo soy, by the way. No, oye. No, pues no lo soy. Te digo la retórica, ¿no? Seguro. Pero yo escuché una historia bien fuerte tuya o sea, como que la rueda de abajo. Y yo quisiera que me pudieras decir el momento de tu carrera empresarial ahora hablando, más low o más difícil, y cómo pivoteaste y cómo saliste. Mira, y quiero definir la palabra millonario porque me parece que es importante definirla. Dale. A los amigos que nos escuchan. Para mí el millonario es aquel que no debe. Usted decide. Si quiere ser millonario debiendo, pues nunca lo va a hacer. Yo soy millonario porque no debo. Yo pago la luz y el agua. Esa es la diferencia. En cuanto a mis momentos difíciles en mi carrera, todos tienen que ver con la abundancia. Siempre partía de ahí. Todos tienen que ver con la abundancia. Todo tiene que ver con la abundancia, con la excepción de mi comienzo, donde monté una panadería pequeñita en Arecibo, que se llamó Los Cidrines, y cuando estaba en plena construcción me quedé sin dinero. Y tenía un carro que él usaba para llevarlo en la escuela, que lo tuve que vender para hacer el almacén. Y por primera vez, pues, vi a mis hijos teniendo problemas para ir a la escuela con la transportación. Wow. Pero eso se acabó en 6 meses. En 6 meses le pude comprar un carro. Así que tampoco es como eso que dañe calzoncillo, ¿verdad? Pero fue un proceso complicado. El tema del aprendizaje es un tema que cuando uno es autodidacta es complicado. Porque es un try by error basis. Claro. Y a mi recuerdo viene cuando monté mi segunda operación, mi tercera operación, que me fui a un mall y alquilé 655 pies cuadrados y monté un negocio que se llamaba Los Cidrines, que era simplemente un compendio de los productos ganadores de Cidrines, que era quesito, sándwich cubano, medianoche, café con leche, expreso, jugo de china natural, entre otros. Y pagaba 1.744 pesos de renta. Y a los 6 meses me llegó una factura de $32,000 de renta. ¿Por qué? Porque no había contemplado los common dining expenses que había en el shopping center. Y ahí aprendí que en el concepto de fast food, las panaderías son muy delicadas porque el costo de venta de las panaderías es muy alto comparado con los negocios de comida rápida, como son las hamburgueras, que es un 28, en la panadería es un 43. Así que las panaderías no tienen mucho chavo para pagar renta, para pagar buenos salarios. No obstante, en el 1992 me di la tarea de montar la primera cadena de panadería y repostería de Puerto Rico bajo el mismo nombre. Voy un día a comer a un restaurante que se llamaba Beef Lover, que estaba en la avenida Roosevelt. El dueño de Beef Lover se presenta, me pregunta qué yo hago. Yo le digo que yo soy de Los Cidrines y que cuáles eran mis planes. Y yo le digo, yo voy a montar la primera cadena de panadería y repostería de Cidrines en Puerto Rico. Me dice, tenga cuidado porque su costo de venta es muy alto y no da dinero. No le hice caso y monté 12 tiendas. De las 12 tiendas que monté en el 93, cerré 11 en el 97. Wow. Y me vi a punto de caramelo para guindarme. Obviamente, cuando usted hace un compromiso de quedar bien, hipotequé mi casa, pagué lo que debía, cerré la tienda,
acordé los contratos de arrendamiento que tenía con la gente y volví a empezar. En el 97, empecé a crear un concepto en la manufactura de tener una panadería tan fácil como llamar un 800 dame pan, y todo iba muy bien. Y en el año 2000, Pan Pepín se me acerca que me quiere comprar la operación. Por primera vez en mi vida, yo nunca había oído hablar de millones, y me hablan de millones. Me volví loco, me desenfoqué, me metí con ellos 6 meses a tratar de hacer el negocio. Finalmente no se hizo el negocio. Mi competidor que estaba en el piso me pasó por al lado, y yo en el año 2003 me vi a punto de caramelo en la planta. Lo mismo. Sigo hablándote de los momentos exitosos. Claro, cuando tú crees que está ahí. Llamo a mi hermana, que había sido mi CFO en el 2004, y le digo, llorando, me pasa esto, no tengo cash. Gracias a Dios yo nunca he quedado mal, pero no tengo cash. Esto no huele bien. ¿Qué hago? A ese nivel de ¿qué hago? Y nunca me olvidaré lo que me dijo. Back to your basics. Enróllate las mangas y haz lo que tú sabes hacer mejor. Ponte a trabajar. Le hice caso en el 2004, y para hacerte el cuento largo corto, ese 2004 al día de hoy fabrica 50 millones de libras de pan, tiene una fábrica en Estados Unidos, tiene una fábrica en Puerto Rico, atiende todos los 49 estados de los Estados Unidos, está en Puerto Rico en 500 puntos de venta, y mi hijo Mateo tiene 5 operaciones de retail en Puerto Rico. Pero lo que es importante que entiendan es que le hablé de 3 momentos difíciles para caerme. Claro. Cuando uno hace un compromiso en lo que sea en la vida, como padre, como amigo, como jefe, como patrono, como empresario, el compromiso no tiene límites para llegar y salvarlo. Y a mí no me tembló la mano nunca en salvar mi negocio. No me hacía falta el bote, que lo tuve. No me hacía falta el buen carro, que lo tuve. No me hacía falta la buena casa, que la tuve que vender. Porque para mí era más importante salvar el futuro de mi negocio que cualquier otra cosa. Pero es una decisión muy fácil de decir con la boca y muy difícil de hacer con el corazón. Yo he visto mucha gente que... Yo creo que hay una persona, que Dios lo tenga en la gloria, se llama Israel Coppel, el fundador de Pitusa. Israel Coppel también tuvo su problema difícil en Pitusa. En su momento. Y nos llamó a todos los acreedores. Y le dijo, yo no tengo el 100% del dinero que les debo, pero no les quiero quedar mal. Israel Coppel nos pagó a cada uno de nosotros lo que nos debía. Nos dio la cara. Porque para él era más importante salvar su negocio, salvar su reputación, que los millones de pesos que ya tenía atesorado producto de muchos años de trabajo. Y esa fórmula no es distinta en todo lo que usted haga. Desde estudiar medicina Claro. hasta vender pan. No es distinta. A mí me pasó eso, y el profesor Romaguera, que es mi mentor. Sí. ¿Conoce a Romaguera? No. Ese es mi mentor. Sí. Yo estaba en el Tremendo. estaba en el colegio antes de irme para Sagrado, que Sí. con una clase de él es que me digo, esto no es lo mismo, me voy para Sagrado a estudiar comunicaciones. Muy buena escuela. Yo tuve una situación empezando mi negocio de promotor, que me acuerdo que se iba a perder $40,000. Yo acabándome de graduar de la universidad, y llamo al profe, a Roma, y digo, profe, yo voy a cancelar este evento, voy el primero, no sé qué. Me dice, Jafé, cálmate. Mira lo que vas a hacer. Vas a hacer, en una libreta vas a poner qué pierdes si cancelas y qué pierdes si no cancelas. No, qué ganas si lo haces, qué pierdes si lo haces y qué pierdes si no lo haces. Yo medio ahí como que con el estrés, un chamaquito, y yo puse, ¿qué pierdo si lo hago? Dinero. Me quedé ahí en dinero. Ahora, ¿qué pierdo si no lo hago? Anda, yo hablé con Topi y le dije a Topi que yo iba a hacer esto. Y Topi estaba de jefe con Félix Bonet en contra credibilidad. Y antes yo hablé con este auspiciador, espérate, entonces tengo que ver cómo yo lo resuelvo. Yo empecé a hacer la lista, pam. Y le dije a mi viejo, voy a hacer esto. Y mi viejo me mira como que, y llama al profe al otro día. Me dice, líder, ¿qué vas a hacer? No, papi, voy para adelante. Me dice, yo sabía que iba a tomar esa decisión, pero tenías que verlo por ti mismo. Mi hermano sabe, yo era un chamaquito. Ahí fue, y todo el mundo bien contento. Lo hice, papi, brutal. Y yo por dentro llorando, que tenía que pagar, que no sabía ni qué diablo iba a hacer, porque yo ni me había casado. Yo decía, diablo, mi papá me prestó $3,000, el otro pana, tanto. Yo saqué de una tarjeta de crédito, pero mi nombre no se va a dañar aquí. Es un game changer en tu vida. ¿Qué pasó? Esa relación se quedó, después vinieron las justas. De momento llega
Kurz, de momento llega GFR, primera hora, de momento yo dije, si yo me llego a haber quitado, Entonces, se lo ponían en plato de oro a otro. yo no produzco a Yankee, a Don Omar, a la Calle 13, en la justa, no hubiese tenido ese break. Bueno. Te entiendo completamente lo que estás diciendo y yo creo que ese factor de riesgo, obviamente medible, cuando uno tiene hijos, uno como que ya Sí. hay riesgos que uno no se quiere tomar, pero yo creo que Cuando tienes algo que perder, claro, o sea, el verdadero es como el honrado, es como la persona honrada. sí. El honrado que realmente es honrado es el que no tiene. ¿Cómo así, espérate? Bueno, si yo no tengo 5 chavos y me encuentro con 20 pesos en la calle, los cojo o los devuelvo. Ya te entiendo. Y lo mismo pasa con el riesgo. O sea, el riesgo, si tú ahora, hoy, que ya tú pasaste por un proceso de aprendizaje, que tienes que perder, ahora es que realmente tú manejas el riesgo. Claro. No tienes que perder, tienes que perder. Lo mismo pasaba conmigo. Por eso. O sea, yo me arriesgué ya con miedo a perder. ¿Y sabes qué? Cuando uno se arriesga con el miedo a perder, no arriesga lo mismo. No lo hace igual. Le tienes miedo. Te da frulo, como decimos en el golf. Te da frulo perder el carro o perder la posición social. Y en muchos casos te da frulo perder el tiempo que tienes ahora para ti. Hoy, a mis 72 años, ¿qué es lo primero que ocupa mi mente a la hora de cualquier idea que yo pueda tener? ¿Tu tiempo? Wow, mi tiempo, mano. Claro. Por lo que te expliqué de los 13 años. Claro. ¿Ah? Claro. Igual que yo hoy por hoy no me puedo asumir unos riesgos que tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo de recovery time son 13 años, papá. Tú no, tú tienes 20, 25, 30, como debe ser la vida. Así que yo creo que otra vez, las circunstancias que nos pone la vida son las que nos forman fuertes o no nos forman fuertes. Y yo he conocido gente exitosa que no son fuertes. Yo he conocido gente exitosa que le ha sido fácil ser exitosa. Que son millonarios. Y que no han pasado trabajo, no saben lo que es pasar trabajo. Yo lo más que le agradezco al Señor es eso mismo. Que todo en mi vida ha sido pasando trabajo. Lo valoras A más. mí nunca ha llegado ¿sabes lo que nunca ya me ha llegado for granted? Pero, ¿Ah? ¿sabes, Wow. ¿sabes lo que me llena de paz y tranquilidad? Que a veces la gente dice, mano, pero ustedes se fajan tanto y de momento están ahí, de momento pasa esto y de momento dan un palo. Es que es así. It's the only way. Yo no conozco un empresario Yeah. o empresarios de los grandes que me ha dicho, no he pasado un momento difícil y he estado contra la pared y he tenido que tomar decisiones. Son bien pocos. Hoy, para que tengan una idea de los que nos están escuchando, que muchas veces la gente piensa, yo estoy por retirarme. Yo me levanté hoy a las 7 de la mañana, yo tengo que hacer una rutina de estiramiento porque me duele cuántos huesos cuando me levanto. Terminé mi rutina de estiramiento, me bañé, me vestí, bajé, leí 1 hora, que es lo que yo leo diariamente, me fui a hacer una diligencia y yo ya terminó mi día. Y posiblemente mucha gente pueda pensar, ay María, qué chévere, hermano, que el tipo que no tiene nada. Yo no he encontrado momento en mi vida donde yo haya disfrutado más que trabajando. Eso es otra cosa. Yo nunca en mi vida me levanté a trabajar. Yo disfrutaba trabajar. Pero yo me siento igual. Actually, estábamos hablando hace 2 días y yo decía, es que para mí, yo disfruto esto. O sea, yo puedo irme a comer, puedo estar con mi esposa. Y si están hablando del negocio, yo puedo estar hasta las 12 de la noche y me levanto a las 6 y estoy hablando. Y yo exactamente igual. Y tú sabes qué, estoy tratando de acostumbrarme a no hacer nada. Qué difícil es, mano. Llevo 3 meses fuera del gobierno. Qué difícil es. Qué difícil es levantar. Mira, si tú miras mi teléfono, yo tengo una agenda hasta de buscar un papel. Por lo menos tener una agenda. Para sentirte que... Para sentirme que oye, porque quedarme en casa y no compro no lo voy a hacer. Pero Manolo, una pregunta que te hago. ¿Cómo puedo decir? Ok, el amor al trabajo. En la escala de valores, por alguna razón, yo siento que a veces la gente no digo todo el mundo, pero es como si la gente le pesara. Pero ¿dónde está el amor al trabajo en la filosofía educativa del país? No existe. No existe. Porque yo creo que la filosofía del país debería decir, por lo menos, un estudiante autodidacta que conozca sus derechos, que sepa cuáles son sus obligaciones,
que respete al envejeciente, que cuide al menor, Claro, que ame al trabajo. claro. ¿Quién habla de eso? De servir. ¿Quién habla de eso? Nadie. Pero ¿cómo vamos a pretender que el trabajo no sea un problema si no le damos el standing que tienes que darle? Exacto. Eso lo he aprendido de Bill McCandy, un jugador de baloncesto que vino a Puerto Rico en el año 1959 y que era más puertorriqueño que Albizu Campos. Y ¿Con quién siempre jugaba? con Arecibo. Con Bill McCandy, capitán eterno. En paz descanse. Y Bill McCandy me decía, Manolo, nothing more important in my life than my job. Wow. Porque su trabajo le permitió criar a sus hijas, porque su trabajo le permitió crecer, comprarse un carro. Para él lo más importante era su trabajo. Es que es digno. Contéstame si eso está en la escala de valores nuestra. No está. Y el servir tampoco. No está. Algo que Somos serviciales. somos serviciales. Somos serviciales, pero no está en la escala. Pero no está en la escala. ¿Eh? Y a veces yo se lo estaba comentando a un amigo. Le decía, mira, que si Google, que si Jeff Bezos, analiza a cuánta gente ellos le sirven. Billones de personas. Pues son billonarios. Entonces, eso hace. Tú lo que tienes que buscar es un problema. Y mientras más grande es el problema y mientras más le resuelva, gusta. Más le gusta. oye, más genera riqueza y valor para ti, porque tú estás Sí, generando señor. riqueza y valor para los demás. Sí, señor. Pero ¿por qué no enseñan eso? Value creation. ¿Por qué no le enseñan? Porque otra vez, y volvemos a lo que te dije fuera del aire y te lo vuelvo a repetir y lo emplazo públicamente. Porque esta nueva generación de puertorriqueños se tiene que insertar. No podemos ser espectadores más. El país no aguanta más en los bleachers. Se van a caer los bleachers. Ok, te voy a pregunta directa. ¿Eh? Porque está bien, me estás confrontando inclusive a mí y está algo que... Entras a política, sales ileso. Hubo tu jab te lo dieron, ¿no? Y punch y todo. Pero hay gente que sale bien a golpear. Bueno, porque no hacen la cosa bien. Hacen la cosa bien. Ok. Tú dices, empresarios, jóvenes que están aquí, gente que ahora mismo están en las papas, con, digamos, middle age, 45, 55, métanle también a esto, envuélvanse en el país. Bueno, Regardless. mira si lo que tú estás hablando es lo correcto, que a los amigos que nos están escuchando en este podcast, yo no debería ser la persona que está aquí. Debería ser tú. Este podcast debe ser tuyo. Porque tu historia de éxito es moderna. Ay, mira el viejo este de 72 años metido ahí ahora que si vendió pan en el 77. No, pero la tuya no, papá. La tuya tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con María. Como me decía un amigo, el barbero mío hoy Delgado, me decía, caramba, Sidre, yo la verdad que empecé en mi peor momento. Yo empecé cuando María, empecé cuando la pandemia, empecé cuando ahora con los arbitrios de Trump. Y le digo, no, flaco, no, tú empezaste en tu mejor momento. Y el chamaco sacó el teléfono y me hizo un podcast con él. Tú estás en tu mejor momento y tú estás en tu mejor momento. Pero eso hay que no se puede quedar aquí en esta mesa. Decirlo. Esto hay que diseminarlo e invertir tiempo. Y si algo yo hice en mi vida, yo invertí tiempo contando mi historia. Y créeme, cuando uno cuenta una historia real, en el sentimiento correcto, con la verdad absoluta, Claro. impacta. Siempre. Impacta. Siempre. Para lo que no hay que para el embuste. De acuerdo. Pero para la verdad, para tú decirlo que esto no es fácil. Otro día un chamaco en el campo de golf. ¿Cómo estás, negro? ¿Estás bien? Ay, mister, aquí. Y yo lo miro así y le digo, ven acá, flaco. Pero sí. Le digo, ven acá, flaco. ¿Tú tienes alguna forma de hacer las cosas más fáciles? Para que me lo diga. Le dijiste. Para que me lo diga. Terminó pidiéndome perdón. Perdona, mister, es que yo no sé. Pues hazlo. Es que yo no sé qué hacer. Pues empléate primero. Porque no hay forma que tú seas un buen empresario si no fuiste un buen empleado primero. Claro, de acuerdo. No hay forma. Pero ¿quién habla eso? ¿Qué maestro lo dice? ¿Ah? Pues por lo tanto, tenemos que buscar la forma de cómo ayudamos a nuestros maestros, a los consejeros, llevando un mensaje cónsono con la calidad del país. Eso es complicado, seguro que es complicado. Que nos quita tiempo. Pero un medio como el que tú tienes ahora mismo, que me hablaste de varias, de 60, entre otras cosas. Búscate uno que diga apoderamiento, vamos a apoderarnos. Vamos. Vamos a ponernos a ser responsable de lo que ¿Por qué la cela la tiene que limpiar el gobierno? No la limpias tú si está frente a tu casa. De acuerdo. Aquí hay una emisora que yo la escucho, se llama Magic.
Claro. Observa los comentarios que hacen cada 15 minutos. Es la única emisora que está enviando mensajes claros de cambio, donde emplaza a través de un comentario sencillo tu responsabilidad como ciudadano. Inculcar la responsabilidad. Es decir, Cuando nosotros empezamos esto, que yo le decía al Leroy, este medio tiene que ser forward thinking. Le digo, nosotros cada historia que vayamos a contar o cada entrevista que vayamos a tener o cada reportaje que salga en la revista tiene que añadir valor y tiene que enseñarme algo y no puede quedarse en el problema y en la crítica, que es lo que pasa en todos los medios de Puerto Rico, lamentablemente. Nuestro medio tiene que ser el referente de, ¿salió algo de AI? Yo te voy a decir cómo tú lo puedes implantar en tu industria. Salió algo de una ley, que por eso hice el episodio con Carlos Fontán, que yo escuchaba la crítica de todo el mundo y le dije, ¿sabes qué, Carlos? No era mi pana, lo conocí en algo que yo era de speaker. Carlos, vente, vamos a hablar y te voy a preguntar de la ley. ¿Qué hay para nosotros? Coge el micrófono, habla. Yo te voy a preguntar, tú habla y explica bien esto, porque hay mucha desinformación. Brutal. Lo que te quiero decir es, yo creo que comparto contigo de que tenemos una responsabilidad de informar, de educar, y ese es mi compromiso y es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y yo te felicito y creo que en mi época no había esto. No. Hoy por hoy, a través de esto, Sale. es a game changer. Sí. This is a game changer. Si lo usamos correctamente. Y yo otra vez veo que la desinformación a lo que lleva es a una cultura totalmente disfuncional que no está alineada a lo que tenemos que hacer para salir de donde estamos. Hoy el mundo está sumergido en una nube de incertidumbre. Full. No sabemos qué va a pasar. Y esto es global. No es global. Los chinos van a ganar la guerra, no tenga la más mínima duda. Porque la guerra arancelaria, porque los chinos, de lo que hace América no les hace falta. Pero lo que los chinos hacen, hace falta a América. Y que usted, como decía Israel Copel en paz descanse, usted le pone 200% de arbitrio al producto chino y sigue siendo más barato que el producto americano. Sigue siendo más barato. ¿Por qué entonces, con tanta gente inteligente, Trump decide? Y yo he escuchado, yo me voy a los de izquierda y derecha, veo Fox, que son como digo, las focas, y veo CNN que entonces están con el otro lado. Y ¿cuál es la razón? ¿Sabes dónde? Porque otra vez, este lado del mundo está, o sea, hay una crisis de hidrato mundial, no solamente aquí. Esto no es un evento solamente en Puerto Rico. Mira, o sea, hay jurisdicciones que obviamente han salido, y no quiero entrar en el tema que están ahora otro grupo de derecha y de izquierda. Yo eso lo respeto. Sí. No quiero entrar en eso. Claro. Yo creo que Trump está haciendo cosas que hay que hacer. Yo donde tengo mis diferencias con él es en el proceso. Claro. Por eso a mí no me gusta cómo lo hace. No me gusta cómo lo hace. Yo creo que el análisis que está hecho, dicen que hay unos super pensantes detrás de todo este proceso. Yo quisiera conocerlos algún día para que me enseñen. A mí no me cuadra la matemática, pero volvemos a lo mismo, es lo que está pasando. Lo importante es qué nos toca a nosotros como país. ¿Qué vamos a pretender? Que una vez la economía americana se restablezca, nosotros vamos a... ¿Es eso lo que estamos pretendiendo? O sea, estamos hablando de reshoring, estamos hablando de un sinnúmero de cosas. ¿Realmente son las soluciones que necesitamos? ¿O realmente no tenemos que empezar a pensar en un gobierno pequeño? En un gobierno que priorice las cosas que son realmente necesarias. Un gobierno que realmente le dé al país... o sea, hacen falta 78 municipios en este país. Que son nonsense. No 78 alcaldes. 78 alcaldes hacen falta, 78 municipios hacen falta. Claro. ¿Quién toma la decisión? Pero es que vamos a dar el beneficio político a los 4 años más de ellos facturando. Y ahí es que voy. O sea, en el mundo en que estamos viviendo hoy día, de la forma en que nosotros hemos venido haciendo las cosas en el pasado, no va a funcionar. Es que tenemos que cambiar. Y yo, ojalá me equivoque, ¿verdad? Yo percibo que seguimos insistiendo en desafiar la teoría de Einstein, que cambiar las cosas haciendo lo mismo. No tiene sentido. No tiene sentido. Pero, otra vez, donde está la verdadera fuerza es en lo que nosotros como seres humanos podemos hacer, nuestro entorno, cómo podemos cambiar, cómo podemos empezar a hacer las cosas distintas. Y si tú me preguntas a mí, de todos estos 70 y pico de años que tengo y los 50 años que llevo de empresario, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes? Yo te puedo decir que son 6 o 7. ¿Cuáles son? La primera de ellas, yo creo que yo aprendí
a enfocarme en el resultado y no en el esfuerzo. Lo tenía aquí, esa pregunta Sí. que te escuché, Sí. tus reacciones pasadas. Lo que Sí. pasa es que yo esto se fue para otro lado y Sí, estoy sí, feliz sí, de la porque- vida. sí, Esto sí, es otro sí. episodio. Sí, sí, sí. Pero sí, cuéntamelas. Las tengo anotadas, pero... O sea, aquí hay una palabra que deben de prohibirla, que es la palabra bregando. Yo no sé qué quiere decir eso. porque todo el mundo aquí, ¿cómo está? Estoy bregando, en la brega. Enfócate en el resultado y no en el esfuerzo. Echa por un lado lo que no trae valor. Míralo. Sigue tu instinto y toma decisiones. Piensa frenéticamente de forma innovadora. Sé diferente en lo que haces para que te diferencies de los que están al lado tuyo. Clave. Sé relevante, deja un legado. Y cuando tengas alguna duda sobre un proyecto, coge 3 letras bobas, la C, la O y la N, y pregúntate si tu proyecto es conveniente, si es oportuno y si es necesario. Y si esas 3 preguntas son afirmativas, ponte un pañuelo en la cabeza y dale para adelante. Conveniente. Oportuno y necesario. De lo contrario, estás soñando con pájaro preñado. Value Creation Masterclass en 3 ¿No? palabras. En 3 Conveniente, oportuno Necesario. y necesario. Así. Manolo, escúchame, te voy a coger tu palabra. Si quieres hacer ese podcast, tienes No, estudio cuando quieras. Fíjate de eso. Yo estoy aquí a tus órdenes. y podemos venir aquí Sí. y hablar de esos temas y traer gente que yo sé y envolver gente. y- Usa esa gente que me mencionaste que has venido. Tráelo. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Qué podemos hacer? Pero no a nivel de que vamos a ponerle el rabo a la yegua. No. ¿Qué podemos hacer pragmáticamente que funcione? ¿Cómo podemos empezar a influenciar? Porque yo te puedo decir que hay unos movimientos políticos en el mundo que lo hacen sin parar, Sí. constantemente, tienen su agenda. Pues vamos a hacer una agenda de cambio, Un think tank. una agenda de desarrollo. A mí la palabra think tank no me gusta mucho, me gusta más los do tank. Vamos a hacer Pues cosas. digo, pero es como el término trending. Sí, pero lo que te quiero decir con esto es que ya está aquí todo estudiado, aquí todo está estudiado. Y ya está la data. Está todo Es quien le mete la mano a esto para ponerlo ¿Quién a correr. support? ¿Por qué no crear una academia de líderes? De líderes que conozcan al país, que el día de mañana se puedan presentar a una candidatura a la gobernación con el conocimiento correspondiente y no porque baile bien la Macarena. Bueno, es que... Pero, lamentablemente, es el pueblo, no es culpa de los líderes. Vuelvo y te Ellos repito, son el reflejo. el líder de la radiografía. Y eso, si tú me preguntas a mí, ¿verdad? Pues mi experiencia en el gobierno, que no fue una mala experiencia, me da la certeza de que con el liderato correcto y la visión correcta, el país se cambia. Se puede. Sí. Esa es la pregunta. La Sí, pregunta porque yo sí, escucho la tanto respuesta ahí. es que sí. Se puede. Sí, señor. Con lo que hay. Sí, con señor. lo que Sí, entra, señor. Sí, señor. se Con el puede. liderato correcto y la visión correcta. Y la voluntad correcta. Se puede. Bottom line, yo escuchar de ti. La voluntad es complicada. Bueno, es lo más difícil. Es lo más Jim difícil. Collins decía, first who, Y, then what. y tomando la primera pregunta que me hiciste en este podcast sobre mi salida de Cuba, yo le agradezco a esa salida que llegué a Arecibo, a un pueblo de campo, Ajá. a vivir. Y yo era la única familia cubana en todo el pueblo. Yo conozco de primera línea lo que es el bullying Wow. y aprendí a manejarlo Desde chamaquito. desde que soy un nene. Tan es así que para poder jugar pelota aprendí a hablar realmente puertorriqueño, Con la eja. con la eje y con el do, Para que te dejaran. a que me dejaran jugar. Así yo sé lo que es eso. Been there. Yo sé lo que es. I was there. Mano, yo no sé ni cómo acabar este podcast, pero yo creo que ha sido un masterclass, Manolo. Yo No. estoy, mano, o sea, me confrontaste. Creo que aquel que está allí, que es un fiebre de la política, salió ahí. Ahora lo primero que va a hacer es que va a decir, papito, ya tú sabes que tenemos que envolvernos. Tengo tu número. Ya tengo tu número. So, te agradezco este rato. No, por favor, por y quisiera favor. hacerlo más a menudo. Cuando y quiera, ¿sabes me qué? llama cuando quiera. Me sentí muy cómodo contigo. Bueno, esta es tu casa. Me sentí muy cómodo y los admiro muchísimo, y los respeto muchísimo. Y ustedes son un elemento que, otra vez, vamos a planificarlo. Yo te voy a hacer un podcast a ti, aquí. Escúchame, En vez de tú a mí, yo a ti. vamos a ponerle fecha. Porque Yo a ti. Porque yo creo que la historia no se puede quedar simplemente en una mesa. Hay que decirla. ¿sabes qué? Ya está. Dale vuelta. Emplazado. Dale vuelta. Director, llévatelo.